Esta semana estamos considerando los ritmos del descanso como el tema general de toda la semana, pero este día lunes vamos a hablar sobre el mandato de descansar. Así que le invitamos a que nos acompañe orando para pedirle a Dios su dirección respecto a este tema que es muy interesante. Bondadoso Dios, venimos ante tu presencia para escuchar tu voz, pues tú nos estás llamando y todavía ese mandato sigue vigente para nosotros y queremos descubrir en tu palabra por qué es tan importante para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Pastor Dani Perla, durante esta semana hemos ido aprendiendo un poco más sobre el descanso en Cristo y esta semana en particular, el día de ayer hablábamos sobre el preludio del descanso, lo que Dios hizo, que fue buenísimo, como decíamos, la forma en que nosotros en español lo decimos, buenísimo, lo que Dios hizo en la creación. Y llama mucho la atención que Dios no se detiene en el sexto día y dice, bueno, ya, qué bien, terminamos sexto día y se acabó todo. Dios todavía tiene que hacer algo más. ¿Por qué el sábado es importante? Vamos a decirlo en el lenguaje de los primeros textos. ¿Por qué el séptimo día de la semana es importante en la creación de Dios? Bueno, creo que es importante porque Dios es importante. Y tal vez no habíamos pensado siempre en eso en relación al sábado, porque lo vemos como un simple mandato, como una orden para los judíos, pero no nos ponemos a pensar que hay de trasfondo, y lo que hay de trasfondo es Dios. Dios es el creador, Dios existe, Él crea a sus criaturas. ¿Y cuál es su plan? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es tener comunión con ellos, tener interacción con ellos. Y ahora, mientras yo estudiaba la lección de este día y de esta semana que vamos a estar compartiendo, pensaba algo, que Dios es el único soberano en el universo, creador, y es un Dios sabio. Y si Él vio en su divina sabiduría que se necesitaba 24 horas que el ser humano estuviera desconectado, y ojo, esto antes del pecado, sí, que el ser humano estuviera en conexión con Él por 24 horas, ahora imaginémonos después del pecado. Pero entonces la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para decir que eso no es necesario? Y entonces se me vino a la mente una ilustración. ¿Cuántas veces nosotros no hemos comprado algún dispositivo, ya sea usted tiene su carro, una licuadora, una plancha o lo que sea? Y entonces hay ciertas piezas, si usted destapara y usted dice, bueno, esta pieza, ¿por qué está aquí? Yo no le veo sentido. Pero toda pieza que lleva a su vehículo, toda pieza que lleva a su electrodoméstico, está ahí por una razón. Sí. El fabricante sabe por qué está allí, y a veces pequeñas piezas pueden provocar grandes cambios. Ahora, si Dios hizo el sábado para el ser humano, Dios sabe que lo necesitamos. Por favor, no comience a razonar solamente con su mente humana limitada, pequeña, ahí las, no sé, 4 libras que Dios nos ha puesto que llevemos sobre la cabeza, para que nos ayuden, ¿verdad? Pero no pensemos, bueno, ¿y por qué el sábado? Con mi mente pequeña, cuando Dios, el creador del universo, vio que era necesario, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Creerlo, aceptarlo y vivirlo. Porque Él es el diseñador, Dios es el creador, Él sabe por qué lo ha puesto así. Me llama mucho eso la atención, pastor, porque, bueno, desde nuestra perspectiva después del pecado, nosotros vemos sufrimiento, dolor, muerte, bueno, partos dolorosos para las damas, afanes todos los días, relaciones quebradas, todos conocemos esa letanía. Y aún así, el sábado todavía se presenta como un símbolo, uno de la creación de Dios, pero también como una esperanza futura de lo que Dios quiere hacer con la humanidad al restaurar por completo a nuestra relación con Él y finalmente la tierra. Y eso me lleva al mandamiento, el texto que no lo citamos, pero el texto sobre el que se basa la observancia semanal del sábado es Génesis 2. Pero luego Dios sí se lo recuerda eso a los israelitas en el mandamiento, en el 4º mandamiento de Éxodo 20. Y pastor, ¿por qué Dios tiene que hacer ese énfasis de acuérdate y conectar con la creación en el 4º mandamiento? Bueno, yo creo que definitivamente Dios quería que nosotros pudiéramos tomar en cuenta, lo pudiéramos tomar en serio, que este día tenía algo
algo muy especial, y Él dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Dios sabe que lo necesitamos, y Dios dice, acuérdate, es un mandamiento en el cual nos da a nosotros como seres humanos la oportunidad de renovarnos, porque eso quiere decir que se nos olvida. Sí. Se nos olvida. O sea, si le decimos a una persona, recuerde esto, eso significa que hay posibilidad de olvido. Entonces Dios en su sabiduría vio que el ser humano podía olvidarse de sus orígenes, de quién es Dios, de cuál es el papel del ser humano en este planeta y en el universo, si no había establecido un tiempo especial, que de hecho es lo que la humanidad ha atestiguado este día, hasta este día, y es que olvidamos la creación de Dios, olvidamos el reposo sabático, y ¿qué tenemos como resultado? Tenemos una generación, tenemos un mundo que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, por qué existe acá, y mucho menos no cree que Dios está detrás de toda la actividad humana o de toda la creación en esta tierra. Y bueno, destacando eso que ha dicho aquí al final, pastor, me llama mucho la atención. ¿Quiere decir entonces que la doctrina de la creación en 6 días literales y el 7º día de la semana, que es el del día de descanso, es importante? Pregunto esto porque ¿qué otra enseñanza es tan importante que Dios nos ordena que dediquemos 24 horas para recordarla? Quiere decir que a Dios le interesaba, no olviden de dónde vienen ustedes. Definitivamente, y lo vuelvo a repetir con el concepto que vertimos ayer. Creo que si Dios vio que era importante, es importante. Si Dios vio que era necesario, es necesario. E incluso Dios lo planificó aún antes de la entrada del pecado, porque recordemos que el pecado podía surgir aún en un entorno perfecto, claro, como pasó en el cielo. ¿Qué pasó con Lucifer? Lucifer dejó de lado a Dios y él pensó ser él el autor de todo, y eso pasa con el ser humano hoy. El ser humano piensa, yo puedo controlar, yo puedo dominar, yo puedo planificar, yo hago esto, no necesito de Dios. Y parece que guardar el día sábado, hacer una pausa cada semana, es como un electrochoque espiritual que nos dice, ojo, tú no estás aquí por casualidad, tú no estás por tu propia cuenta, por tu deseo, alguien está detrás de todo esto, es Dios, sométete a Él, obedécele, créele, y eso nos ayuda. Y Dios vio que se necesitaba cada 7 días. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Creer y obedecer. Creer y obedecer. Por eso dice el salmista que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como él lo decía, inspirado por el Señor. Y creo, pastor, que podemos orar para pedir al Señor que nos ayude a tener claridad. Tal vez quienes nos están escuchando acá, haya muchos que tengan claridad sobre el mandato de Dios, pero vamos a descubrir otras cosas durante la semana sobre qué implica para nuestra vida. Pero tal vez haya alguno que piense, pero ¿será que Dios me está realmente mandando a esto? Creo que podemos orar por ese grupo de personas para que pueda escuchar la voz de Dios en esto, pastor. Amén. Padre, te damos gracias por tu plan perfecto. Amén. En el cual tú nos has incluido a nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de conocerte como el único Dios verdadero y también tu obra creadora y redentora. Ahora pedimos por este grupo de amigos y amigas que no habían visto la gran importancia de hacer una pausa cada 7 días para concentrar sus pensamientos solo en ti. Bendíceles a ellos, Señor. Algunos tal vez están haciendo arreglos para que esto pueda ser una realidad en sus vidas. Bendíceles, Padre, y abre puertas y oportunidades para que puedan saber que tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.